Quiero dar gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y estar en su presencia constantemente, cada día, es una bendición. Es poder estar de pie cada mañana es una bendición. Permítanme contarle algo que ha sido de bendición para mí, porque a estas alturas del juego no debía estar vivo para contarlo. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que Dios hace por sus hijos. Hace apenas unos par de años eh, me llegó un ligero dolorcito leve. Comenzó, no sé por qué, todos los dolores comienzan en la madrugada, no sé a qué se debe eso. Y comenzó ese ligero dolorcito y fue en aumento, en aumento, en aumento. 3 de la mañana, no se sabe el dolor ni con medicamento ni con nada. Y llamé al 911 y no vino y tuve que auxiliarme de un vecino. Mi esposa me ayudó y fuimos al hospital de El Calvente en Los Alcarrizos y ahí estuve durante, bueno, desde las 4 y tanto de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin tomar agua, sin recibir prácticamente atenciones. Y fue un momento muy difícil estando ahí en la emergencia del hospital. Recuerdo estaba sentado en una silla con el dolor bien fuerte, no me atendían porque el cirujano no estaba, había que esperar, me hicieron la prueba para ver si era apendicitis, supuestamente no era apendicitis, pero el dolor seguía, ni un calmante, nada. Y recuerdo estando en la emergencia que llevaron a un señor con un fuerte dolor ya moribundo. Me conmovió tanto ver ese señor allí sufriendo y prácticamente a los médicos no le prestaban mucha atención. Y el Espíritu de Dios me dijo que me acercara a Él, aún estando yo con mi dolor. Y yo le dije al Espíritu Santo, pero que yo estoy también adolorido, como yo le hablo a una persona de sanidad, como le hablo a una persona que voy a orar por él, si yo tengo un terrible dolor. Y recuerdo que por pocos minutos el dolor desapareció y me le pude acercar a ese caballero y darle una palabra de esperanza, darle una palabra de aliento y poderle decir que Jesús lo amaba. Yo sé que él me escuchó, no podía hablar y él sintió con la cabeza que sí, que él confirmaba que Jesús lo amaba y pude orar por él. Y qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Porque luego de esa oración, yo pensaba que mi dolor iba a desaparecer y solo desapareció por unos minutos para yo poderle decir a ese caballero acerca del amor de Dios. Y minutos después, esa persona falleció ahí en la emergencia y mi dolor siguió. Bueno, como a las 6, el médico me atendió y entonces me enviaron para mi casa. A la madrugada siguiente, el dolor volvió más fuerte todavía y regresé, bueno, volví a otro hospital, al hospital de Herrera, y para mi sorpresa allí, pues, el Señor tenía algo preparado porque estando en la emergencia prácticamente, llegó un amigo que conocía, médico, y me preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Estoy tratando de resumir el testimonio, hermano, para no cansarle la historia. Ah, mi apéndice reventó estando en el hospital y la cirugía que me hicieron, hermano, tuvieron que, ustedes saben, la cirugía de un apéndice bastante pequeñita. En mi caso tuvieron que darme alrededor de casi 54 suturas y para poder limpiar porque, y yo escuchaba al doctor decir que era un milagro que yo estuviese vivo.
Y yo decía, pensando dentro de mí, orando mientras me hacían la cirugía, y es mientras escuchaba la voz del médico, y decía al Señor, gracias, porque me tienes vivo para un propósito. Y es ese propósito de poder predicar la palabra de Dios y compartir con los demás las maravillosas promesas de Dios y saber que Dios nos restaura y que Dios eh, nos limpia para que podamos testificar siempre del amor. Y yo estoy agradecido de Dios porque por ese amor y por esa misericordia hoy yo estoy vivo para contarle a ustedes cuán grande es el amor de Dios. Amén. Um, Quisiera recomendar este libro, hermano. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es un libro maravilloso, me ha ayudado mucho en procesos difíciles, sobreviviendo las adversidades. Pastor Teófilo Pichardo, me parece que está en la agencia. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. Bien, hermanos, queremos esta mañana compartir con ustedes algunas palabras del tiempo prácticamente, ¿verdad? Pero más que un sermón, quisiera animarte esta mañana en el nombre de Jesús a permanecer. Hemos hablado durante toda esta semana de cosas maravillosas que Dios ha hecho en personas. Hemos mostrado el amor de Dios para con nosotros y como decía ese himno, hay que decirle a la gente que existe un Dios, que ya Cristo viene. Hay que decirle a la gente que en Cristo hay esperanza y felicito a la doctora por ese ministerio. Qué bueno, el ministerio médico misionero es extraordinario. Elena White dice que el Espíritu de Dios utiliza de manera muy especial a los médicos que llevan esperanza, que llevan salud, porque justamente el mundo está necesitando salud, no solamente salud física, sino salud mental, salud espiritual. El mundo está volcado, está enfermo. De paso, la Biblia dice que para los tiempos del fin toda carne estaría enferma. Esa gripe de influenza está prácticamente en todo el país. Aquí también en Pantoja muchos hermanos han sido afectados, una gripe terrible, pero nosotros sabemos que a los hijos de Dios rápidamente el Señor pues busca el remedio para sanarlo y que no se detenga la predicación del Evangelio, porque si hay algo que no se puede detener, por ninguna razón, hermano, se puede detener la predicación del Evangelio. La iglesia solo se detiene para bautizar y nosotros continuamos en el nombre de Jesús predicando la palabra del Señor de una u otra forma, ya sea con libros, con revistas, con canciones. Um, Me costó crear un canal de YouTube para predicar, no quería, pero tenemos que utilizar los medios que Dios ha permitido, ¿verdad? Para que el Evangelio sea predicado y ver cómo tanta gente ha podido recibir la palabra de Dios. Recuerdo en una campaña que estaba dando, había una hermana que estaba grabando allí los temas en vivo a través de su página de Facebook. Y recuerdo que en uno de esos temas, al final, la hermana me buscó y me dijo, usted no sabe lo que acaba de suceder. Y me dice, yo estoy predicando, estoy aquí de visita, me invitaron acá a la iglesia, soy la encargada de ministerios de carcelario en Oklahoma. Y ella estaba grabando los temas y al mismo tiempo pues lo compartía con presos. Hermano, es interesante lo que ella me decía que estaba pasando en la cárcel, cómo los presos estaban contentos por ese sermón. Y ahí para acá pues surgió la idea de crear este canal de YouTube para poder predicar la palabra del Señor y que mucho más personas puedan conocer al Señor. Así que aunque tú no puedas entrar en un edificio, tocar la puerta físicamente, enviarle una canción, enviarle un tema a una persona, abre puertas. Y ver cómo tantas personas en los apartamentos, en los edificios, en Estados Unidos, aquí, en otros países, que no quieren abrir sus puertas a personas físicamente, pero sí abren esa puerta de la emisora, de un tema en YouTube y la persona lo escucha y allí en su casa, en la soledad, pues Dios utiliza una canción, un mensaje especial
para que esa persona sea restaurada. Así que bendito sea el Señor. Y esta mañana quiero compartir contigo algunos versículos de la Biblia, comenzando con Romanos 8:1. Dice la palabra del Señor: pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Después de haber demostrado durante esta semana cómo Dios transforma la vida de las personas, Dios te está diciendo, y cómo el apóstol Pablo narra situaciones, ¿verdad?, de victoria, cómo Pablo narra la forma en la que vivió y la seguridad que le da el estar en Cristo Jesús, esa seguridad maravillosa que Dios nos da de saber que no solamente somos salvos, sino saber que cuando Cristo llega a tu vida, Cristo te liberta, Cristo te perdona, Cristo quita la inseguridad, Cristo quita el miedo, ¿m? Cristo quita toda la ansiedad que causa ese momento de dolor, ese momento de angustia. Cristo cambia esa soledad en alegría. Cristo cambia ese ¿cómo decírtelo? Mira, es como una sensación de resentimiento, una sensación de dolor, una sensación de no estar seguro si estoy salvo, si estoy perdido. Y Dios cambia todo eso con una seguridad de que tú has sido restaurado y que tú vas a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Y en el versículo 1, Pablo dice: de modo que si alguno, ¿verdad?, está en Cristo, ya no tiene condenación, ya no tiene miedo. Dice: mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo viene Cristo, ¿verdad?, a traer salvación, a traer vida, a traer esperanza a un hombre, a una mujer que ha estado perdido, a un hombre, a una mujer que no encontraba qué hacer, que a través del dolor no sabía que podía encontrar felicidad? Y diría, bueno, ¿y cómo es que a través del dolor puedo encontrar felicidad? Bueno, hermano, es que Cristo cambia ese sufrimiento en gozo. Y cuando tú estás pasando por un proceso, Dios te ayuda a ser bendecido y a ser transformado, porque es ese metal precioso que Dios, recuerdo una expresión en la lección pasada, el trimestre pasado, y cómo Dios cambia el sufrimiento en gozo y cómo Dios te permite que a través del dolor tú puedas alcanzar la victoria en Cristo Jesús, cómo el proceso por el cual pasamos podemos obtener victoria. Por eso te contaba el testimonio, aún en medio de mi dolor, en medio del sufrimiento, allí Dios utilizó una oración. No sé qué habrá pasado con ese señor en sus últimos minutos de vida, pero cómo ese señor llegó allí a ese hospital y cómo Dios permite que yo llegue a ese hospital con un fuerte dolor, y en esos momentos finales de su vida Dios me permite orar por él. ¿Qué habrá pasado? No sé, hermano, pero el Espíritu de Dios tomó esa oración y ese señor descansó, durmió tranquilo allí. Y cuando él despierte, va a despertar conforme a la voluntad de Dios. Si es para salvación, despertará con un cuerpo nuevo, renovado, y bendito sea el Señor, y ojalá el Señor lo haya sellado para vida eterna. Pero quiero decirte a ti esta mañana que estás sufriendo, que estás pasando por un momento difícil, a lo mejor un cáncer, a lo mejor una situación desagradable, un dolor que no te deja, una enfermedad. En mi caso, hermano, vivo por la gracia de Dios, tengo 3 hernias, eh, mucho sufrimiento he tenido por problemas de salud. Sin embargo, la gente me pregunta: ¿y cómo es que tú puedes predicar el evangelio? ¿Cómo es que tú puedes salir constantemente y andar predicando? ¿Tú no te cansas? Yo, es que el Señor, mis fuerzas son renovadas. Cada día yo alabo el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si aquí hay alguien que esté pasando lo mismo que yo y el Señor renueva sus fuerzas.
y tú dices, ya no voy a dar más, ya no puedo más. Y sin Amén. embargo, cuando te rindes, ahí el Señor te da una fuerza. Y tú dices, Señor, pero ¿y de dónde que sale esta fuerza? Sale del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, porque Él es el que nos capacita. Él es el que nos da esa fuerza. Por eso el Señor te dice, ya no hay más condenación en ti. Y tú crees al Señor y le crees a Dios y sigue adelante y sigue predicando y sigue alabando el nombre de Dios y sigue llevando esperanza, porque así como Cristo te restauró, tú también deseas que otros sean restaurados. Bendito sea el Señor. A partir del verso 11, dice el apóstol Pablo allí, bueno, voy a leer el 9. Dice el verso 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y el verso 10 dice, en cambio, en Cristo, o si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Bendito sea el Señor. O sea que Cristo sigue haciendo la obra. Cristo sigue haciendo el milagro. Cristo sigue hablando y restaurando a aquellos que desean ser restaurados. Gloria a Dios. Puedes colocar allí en el chat, yo quiero ser restaurado. Alabado sea el nombre de Dios. Yo también quiero ser restaurado y quiero que el Señor cambie mi vida. Gloria a Dios. Yo también quiero ser restaurado, hermano, porque el Señor es el que da la fuerza, el Señor es el que cambia, el Señor es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta mañana debemos clamar al Señor para que el Señor nos restaure, que el Señor cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Yo quiero ser restaurado. Vamos, escribe allí en el chat. Amén. Tenemos allí 18 personas. Vamos a ver quién se anima a escribir. Yo quiero ser restaurado. Esta mañana el Señor te está diciendo, yo estoy dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tu dolor por gozo. Yo estoy dispuesto a cambiar esa enfermedad, levantarte de allí para que tú puedas compartir tu testimonio con otras personas y que las demás personas sepan que en Cristo Jesús somos restaurados, somos salvados. Bendito sea el Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Nosotros necesitamos, hermano, necesitamos ser cambiados. El Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios trae fortaleza. Dice el apóstol Pablo en el verso 14, todo lo que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, hermano. Yo quiero ir donde la gente y decirle, mostrarle a un Dios verdadero, a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que está pendiente de sus hijos. Porque no recibiste, dice el apóstol Pablo, un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Estoy predicando para alguien esta mañana que está triste, se levantó preocupado por su problema de salud. Quiero decirte, amado, no te atormentes. Aprende a sacarle provecho a tu problema de salud. Aprende a sacarle provecho a tu proceso, a tus situaciones difíciles. Porque ahí en medio del problema, Dios está ahí. Siempre recuerdo el poema de las dos huellas. Señor, tú me prometiste estar conmigo en mi angustia y en mi soledad. Sin embargo, solo veo dos par de huellas. Y el Señor le dice, es que esas dos huellas que tú ves no son tuyas, son las mías, porque siempre te llevo en mis brazos. Alabado sea el nombre del Señor. Esas huellas que tú ves no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo cargado en mis brazos. Gloria sea el nombre de Cristo. El mismo Espíritu testifica a nuestro favor. Él nos ayuda en nuestro proceso. Y cómo termina el apóstol Pablo este capítulo a partir del verso 26. Dice el apóstol Pablo, además, el Espíritu nos ayuda en vuestra debilidad. Cuando estamos allí flaqueando, cuando estamos allí debilitados, que el diablo lo pone en nuestra mente, que Dios no te va a sanar, Dios no te va a restaurar. ¿Quién eres tú? Tú eres un pecador, tú eres un miserable. Dios no va a hacer. ¿Cómo tú crees que Dios te ama?
si tú lo que vives es haciendo cosas malas, si tú lo que vives es faltándole a Dios, ¿tú crees que Dios te ama? Bueno, pues yo te voy a decir algo. Recuerda la historia de Manasés que te mostré hace unos días. Si tú crees que has hecho algo malo, compara tu vida con la de Manasés, un asesino, burlador, un hombre cruel, un hombre que llenó a toda Jerusalén de sangre inocente, un hombre que mató a sus propios hijos, maltrató a su familia, y cómo Dios restauró la vida de este hombre. Así que dice que Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Yo quiero que usted subraye esa palabra en su Biblia y que la busque más adelante. Si tiene un comentario bíblico, si tiene un diccionario bíblico, busque esa palabra, gemidos indecibles, para que usted se lleve una sorpresa con lo que usted va a encontrar allí. Cómo Dios, ¿verdad?, está preocupado por nosotros. El verso 27 dice, el que sondea los corazones, el que conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, lo que han sido llamados según su propósito. Y tú tienes que saber que fuiste llamado por Dios. Tú tienes que saber que fuiste apartado para un servicio especial. Y si fuiste apartado y estás pasando por un momento difícil en tu vida, tienes que recordar que Dios te ama. Tienes que recordar que Dios está contigo. Tienes que recordar que en tus momentos difíciles Dios está contigo. Allí donde tú estás pasando tu proceso, ahí Dios está contigo. Ahí Dios te está capacitando para que seas más fuerte, para que sepa que Cristo te hará justicia y que Satanás no podrá alcanzar tu vida, Satanás no podrá tocar tu vida, y que todo lo que Satanás te ha quitado, Dios te lo va a devolver. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Todas las cosas que Satanás te ha arrebatado, Dios te lo va a devolver. No sé si alguien está orando por sus hijos, alguna madre preocupada porque sus hijos Satanás se lo ha arrebatado y están en el mundo perdiéndose. Dios va a traer a tus hijos al redil. A lo mejor Satanás te ha quitado tu salud y esta mañana Dios te está diciendo, todo lo que Satanás te ha quitado, yo te lo voy a devolver. Ese proceso por el que tú estás pasando será de bendición para ti y para tu familia. Porque yo te amo, dice el Señor. Y mira cómo dice el verso 29, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó, y los que fueron a que fuesen moldeados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal entre muchos hermanos. Y quiero terminar esta mañana con los versículos 31 al 39. Y mira cómo el apóstol Pablo nos da esta seguridad, ¿verdad? Permítanme leerlo aquí, ¿verdad? Que el hermano lo tiene aquí puesto. Uh, cómo el apóstol Pablo termina este capítulo de victoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice en otra versión, estoy confiado,
estoy asegurado. ¿Escuchaste? Al que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Dios. Es en Cristo que está la victoria. Es en Cristo que nosotros podemos alcanzar ese triunfo final, hermano. Dios nos da la seguridad de que si venimos a Él, Él nos dará la victoria. Él cancelará, Él va a cancelar toda deuda. Él va a cancelar toda deuda que tengamos, hermano. Él va a restaurar nuestra salud, Él va a restaurar nuestra vida, Él va a restaurar nuestra economía, Él va a restaurar nuestra familia, porque es Cristo quien lo ha prometido. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Lamento no tener más tiempo, hermano, para compartir con ustedes cosas maravillosas que Dios tiene. Y yo sé que ustedes son personas de fe. Yo sé que ustedes son personas que aman a Dios y Dios lo va a bendecir grandemente. Dios lo va a restaurar para gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Yo quiero orar contigo esta mañana. Quiero orar a Dios esta mañana para que el Espíritu de Dios pues pueda manifestarse con poder en su iglesia, en su campaña, pueda manifestarse con poder en sus vidas, en su familia. Esta mañana vamos a continuar orando por el pastor de la iglesia y quiero suplicarle a ustedes que continúen orando y que continúen confiando en el Señor porque Él es maravilloso. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias por las cosas buenas que has hecho en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre esta mañana y gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, oh Dios, por darnos la seguridad de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén y amén. Amén. En nombre de nuestra